Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba en la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, celebramos hoy la fiesta en la iglesia de Santa Catalina de Siena. Dominica ella, a finales del siglo XIV, una mujer que es toda una profeta de Dios. Ella, en su tiempo, es una mujer que va a tener mucho que ver con la vida de la iglesia. Santa Catalina de Siena es suscitada por Dios en un momento difícil para la iglesia, muy difícil. Y precisamente porque es suscitada por Dios, se ve en ella, en su actuación, lo que es Dios para con su iglesia. En su tiempo, en el tiempo de esta santa, muchos miembros de la iglesia no llevaban buena vida. Y decirlo de otra manera es, llevaban una vida disipada en el pecado, incluso autoridades de la iglesia. Y esta santa, llena de sabiduría y también llena de una ternura maternal y de una gran delicadeza para con la iglesia, va a trabajar duro, queridos hermanos, y ella incluso ofrecerá su vida por la iglesia, es decir, morirá porque ama a la iglesia. Santa Catalina de Siena, ella ve lo que está pasando en la iglesia y decía cómo descansar, cómo no decir nada cuando está en juego lo más precioso, que son las almas, son las vidas de los cristianos lavadas con la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, el amor infinito de un Dios por su esposa la iglesia, que está en juego. Y cómo no sufrir, cómo no dolerse, y cómo quedarse inactivo sin hacer nada si se ve a la iglesia que está pasando momentos difíciles. Esa apreciación de la iglesia le va a mover incluso a llamar la atención a obispos, a cardenales, incluso al mismo Papa. Le va a llamar la atención con gran respeto, ¿no? Porque a los mismos obispos les reconoce que son los ministros de la sangre de Cristo. Y Jesús les recordará a ella: quien toca a mis Cristos, ay de los que toquen a mis Cristos. Esos son los que llevan la autoridad en la iglesia, los obispos, los sacerdotes, el Papa.
Y ella tiene esa gran delicadeza. Con el mismo Papa, ella para la Iglesia dejará en herencia esa bellísima expresión del Papa. El Papa para Santa Catalina de Siena es el dulce Cristo en la tierra. Es Cristo en la tierra, dulce Cristo. Pero también ella, viendo todos los desórdenes que hay en la Iglesia, que había entonces, ella dirá esas palabras tan enérgicas. Basta ya, decía ella, de ungüentos, ¿no? de poner medicinas suaves. Basta ya de ungüentos, que con tanto ungüento se están pudriendo los miembros de la esposa de Cristo. Estaba viendo eso, y ella también verá con dolor cómo el Papa deja Roma presionado por las autoridades civiles, deja Roma. Y sufre Santa Catalina de Siena. Por eso ya el 29 de abril, Dios le llama a la eternidad. Sufrió mucho, trabajó por la Iglesia. Pues esta santa, a todos hoy nos dice en su fiesta, que la Iglesia no es una obra de hombres, es una obra divina, es la sangre de Cristo. Pero también somos hombres los que lo componemos. El ser humano es frágil. Y Jesucristo, nuestro Señor, necesita de cada uno de nosotros para hermosear su Iglesia, porque el demonio no duerme y a cuántos tienta, a cuántos. Tremenda frase que ella tiene, como hemos escuchado. ¿Qué es lo que vería en su templo? Siglo XIV, cuando está todavía fortísimo está el espíritu cristiano, pero ya entra una etapa, va a entrar una etapa ya muy fuerte de declive. Y hoy también a nosotros nos duele la sangre de Cristo que sea despreciada. Decía un sacerdote, alguna vez le escuché, qué raro que nos impresione más un dolor de muelas que las ofensas que se hacen a Dios. A nosotros, ¿no? Humanamente nos puede doler más, es verdad. Te puede doler la muela y duele y te hace gemir y te hace llorar. Y el pecado del hombre, y que el hombre esté pecando y ofendiendo a Dios, que Dios llore por los pecados de sus hijos, no te hace sufrir. Pidámosle a esta santa que los sufrimientos de Cristo hoy también nos hagan sufrir. ¿Cuántos hay, quizás sin mala intención, ofenden a Dios? Viven en pecado, viven lejos de Él. Hoy el pecado ya ni se llama pecado, se llama derecho, por reclamar libertad, libertad. ¡Cuánto pecado! Nuestra Señora de Fátima ya lo profetizó, 1917. Van a venir modos de vivir, modas, decía ella, que van a ofender mucho a Dios, estilos de vida totalmente anticristianos. Y eso nos tiene que doler y animar a trabajar por la Iglesia. La Iglesia no solamente es un edificio, ni la Iglesia son los sacerdotes y las religiosas. La Iglesia son ustedes.
y trabajar por la conversión de los hombres, porque si el hombre no convierte su corazón, no va a cambiar la sociedad. Hemos escuchado a esta santa, qué amor tiene a la Iglesia. Y como les dije, también en alguna ocasión esta santa escribió: quien no obedezca a Cristo en la tierra, el cual está en el lugar de Cristo en el cielo, no participa del fruto de la sangre del Hijo de Dios. Así animaba a la santa a obedecer al Papa y a las autoridades de la Iglesia. Quien no obedezca a Cristo en la tierra es el Papa, el cual está en el lugar de Cristo en el cielo, no participa del fruto de la sangre del Hijo de Dios. Por eso es importante conocer qué enseña la Iglesia, qué nos enseña para poder vivir correctamente. Si no conocemos, ¿cómo vamos a vivir? Es necesario conocer, también es necesario orar. Y esta otra, que es un dolor grande, grande que lleva en su corazón esta santa, porque está reflejando el dolor de Cristo. Basta ya de ungüentos, que con tantos ungüentos, sea tantos perfumes que se le echa a la Iglesia, se están pudriendo los miembros de la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Una mujer mística, ciertamente, pero quienes la conocían, la querían. Incluso tenía discípulos, o sea, varones, sacerdotes, obispos que la seguían, la querían mucho, la apreciaban, porque era una verdadera madre. Cuando te acercabas a ella te trataba con gran delicadeza, ¿no? Como una madre de familia, cuidaba también a sus amistades. No era una mujer rara. Y ya cuando ve que era todo inútil, llena de pena, en el mes de enero, antes de fallecer, ya ella el 29 de abril, cuando rezaba en la tumba de San Pedro, sintió sobre sus hombros el peso inmenso de la Iglesia. Ya no podía. Y no le hacían caso. Todas sus amonestaciones eran en balde. Y entonces el 29 de abril, antes de expirar ella, dice esta oración tan hermosa a Dios que se las voy a leer. Oh Dios eterno, recibe el sacrificio de mi vida en beneficio de este cuerpo místico de la Santa Iglesia. No tengo otra cosa que dar, sino lo que me has dado a mí. Días antes había dicho a su confesor: Padre, os aseguro que si muero, la única causa de mi muerte es el celo y el amor a la Iglesia, que me abraza y me consume. Pidámosle al Señor y a nuestra Madre, la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Fátima, que crezca en nosotros el amor a la Iglesia, respeto a sus pastores, celo también para colaborar con ellos en transformar la Iglesia, hacerla santa. Es una tarea de todas las generaciones. La Iglesia siempre está en estado de reforma, siempre, porque las generaciones cambian y los que ya se han ido han terminado su tarea. Ahora nos toca a nosotros, con la generación que nos toca convivir. Y siempre el demonio mete cizaña, existe el demonio, y siempre busca destruir a su Iglesia, a la Iglesia de Cristo. Pidamos pues gran amor a Santa Catalina de Siena, un gran amor por la Iglesia de nuestro Señor. Amén.